Hola hermanos, bienvenidos a nuestra Cena del Señor, a nuestro culto dominical. Es bueno que podamos cada domingo participar juntos de este tiempo de comunión por medio de esta conexión que tenemos ahora por el momento hasta que podamos volver a congregarnos en nuestro templo. Es importante que tome en cuenta las recomendaciones que todos los domingos les damos. Queremos que usted disponga de un tiempo especial, separe un lugar para que pueda estar junto con su familia sin distracciones disfrutando de este tiempo. También que disponga de los elementos para que después que los hermanos hayan orado, usted participe con su familia de los elementos de la Cena del Señor. Pues bien, la Cena del Señor no solamente hacemos memoria de la obra del Señor Jesucristo en la cruz del Calvario, sino también que se tome en cuenta que la resurrección de nuestro Señor es muy importante, porque es la garantía de que realmente el Señor está vivo y que un día vendrá por su iglesia. Por eso en primera carta a los Corintios capítulo 15, el versículo 13 dice, porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Versículo 14, y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también nuestra fe. Entonces, bajo este concepto bíblico que el Señor ha puesto en su palabra, es importante que recordemos que la Cena del Señor no solamente es su muerte, su pasión, sino que Él ha resucitado y a Él le adoramos como cada domingo, usted y nosotros, juntos en comunión, participando de su cena. Así que vamos a orar para dar inicio a este tiempo a la Cena del Señor. Padre, gracias por este tiempo que nos das. Es bueno que podamos cada domingo congregarnos y estar juntos disfrutando de este tiempo en comunión contigo, con la finalidad de agradecerte y, Señor, sobre todo recordar que tú has dado tu vida en rescate por nosotros y que no has quedado muerto, sino que has resucitado y esa es la garantía, Señor, que tenemos que un día nos iremos contigo. Eso queremos, Señor, tener en mente y también que todas las alabanzas y todas las participaciones sean elevadas de una forma correcta y que sean aceptadas por ti. Bendice, Señor, nuestro tiempo de cena y también nuestro estudio dominical. Y en tu nombre oramos. Amén. Cristo es mi dulce Salvador, mi bien, mi paz, mi luz. Mostróme su infinito amor, muriendo en dura cruz. Cuando estoy triste encuentro en él consolador y amigo fiel. Consolador y amigo fiel es Jesús. Cristo es mi dulce Salvador, su sangre me compró, con sus heridas y dolor perfecta paz me dio. Dicha inmortal allá tendré, con Cristo siempre reinaré. Dicha inmortal allá tendré con Jesús. Cristo es mi dulce Salvador, mi eterno Redentor. Oh, nunca yo podré pagar la deuda de su amor. Le seguiré pues en la luz, no temeré llevar su cruz. No temeré llevar su cruz de Jesús. Cristo es mi dulce Salvador, por él salvado soy. La roca de la eternidad, en quien seguro estoy. Gloria inmortal allá tendré,
Cristo siempre reinaré. Gloria inmortal, allá tendré con Jesús. Hermanos, muy buenos días. Por favor, acompáñenme en sus Biblias en el Salmo 27, versículo 1. Jehová es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de atemorizarme? El Salmo está escrito por David, donde expresa declaraciones firmes de confianza, demuestra la relación íntima que tenía con Dios, expresa sus emociones, como pide ayuda a Dios. Demuestra la actitud de ofrecer y mantener una alabanza continua hacia Dios. ¿Qué quiere decir? Jehová es mi luz. Podríamos entender que Jehová es quien ilumina nuestro camino como una luz, pero tal vez podríamos decir así: la santidad de Dios es como una luz que cambia nuestro alrededor y nos cambia a nosotros. Nos muestra el bien a través de la bondad de su carácter, ya que Dios es bueno, Dios es un Dios de orden y quiere traer orden a nuestra vida, porque nos ama. ¿Qué quiere decir? Mi salvación. Porque la salvación viene de Cristo, de su obra en la cruz y su resurrección, que Él murió por mis pecados y me ha dado esa salvación que me llevará a tener vida eterna. ¿De quién temeré? Martín Lutero dijo: uno con Dios constituye una mayoría. Y a un destacado e influyente político se le preguntó: ¿por qué no le temía a nadie? Y él respondió: he aprendido que si uno teme a Dios, ya no le queda a nadie a quien temer. El Señor es la fortaleza de mi vida. Él no solo da vida, sino que Él nos da el poder para vivir esa vida aquí en la tierra. Dios usa esos momentos de oscuridad para que nos demos cuenta de que, como David, necesitamos que Dios nos salve de nosotros mismos, de nuestras emociones, de nuestros deseos. A veces podemos sentir que los problemas que enfrentamos son imposibles de resolver y que todo parece estar en contra nuestra. Pero debemos confiar y tener la seguridad de que contamos con un Dios todopoderoso, con su presencia, con su ayuda, y no debemos temer. Él es nuestro refugio, nuestro pronto auxilio en todo momento. Y nada es imposible para Dios. Que el Señor les bendiga, hermanos. Dios nos envió a su Hijo Cristo. Él es la luz, paz y perdón. Vivió y murió por mi pecado. Vacía está la tumba porque Él triunfó, porque Él vive, triunfaré mañana, porque Él vive, ya no hay temor, porque yo sé que el futuro es suyo. La vida vale más y más solo por Él. Grato es tener a un tierno niño, tocar su piel, gozo nos da, pero es mejor la dulce calma que Cristo el Rey nos puede dar, pues vivo está.
sé que un día el río cruzaré con el dolor, batallaré y al ver la vida triunfando en meta, veré gloriosas luces y veré al Rey, porque Él vive, triunfaré mañana, porque Él vive, ya no hay temor, porque yo sé que el futuro es suyo, la vida vale más y más solo por Él. Buenos días, apreciados hermanos y amigos. En esta ocasión permítanme compartirles un pasaje que se encuentra en el Evangelio de Mateo, capítulo 22, empezando desde el versículo 1. Dice así la palabra de Dios. Respondiendo Jesús les volvió a hablar en parábolas diciendo: El reino de los cielos es semejante a un rey que hizo fiesta de bodas a su hijo, y envió a sus siervos a llamar a los convidados a las bodas. Mas éstos no quisieron venir. Volvió a enviar otros siervos diciendo: Decid a los convidados: He aquí he preparado mi comida, mis toros y animales engordados han sido muertos, y todo está dispuesto. Venid a las bodas. Mas ellos, sin hacer caso, se fueron, uno a su labranza, otro a sus negocios, y otros, tomando a los siervos, los afrentaron y los mataron. Al oírlo, el rey se enojó, y enviando sus ejércitos, destruyó a aquellos homicidas, y quemó su ciudad. Entonces dijo a sus siervos: Las bodas a la verdad están preparadas, mas los que fueron convidados no eran dignos. Id pues a las salidas de los caminos, y llamad a las bodas a cuantos halléis. Y saliendo los siervos por los caminos juntaron a todos los que hallaron, juntamente malos y buenos, y las bodas fueron llenas de convidados. Y entró el rey para ver a los convidados, y vio allí a un hombre que no estaba vestido de boda, y le dijo: Amigo, ¿cómo entraste aquí sin estar vestido de boda? Mas él enmudeció. Entonces el rey dijo a los que servían: Atadle de pies y manos y echadle en las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y crujir de dientes, porque muchos son los llamados y pocos escogidos. En esta porción bíblica podemos ver que el Señor Jesucristo estaba hablándoles en parábolas a sus discípulos. El Señor Jesucristo, poco antes de contar esta parábola, había anunciado ya un par de veces acerca de su muerte. Cuando nos comenta esta parábola, podemos ver que está hablando de sí mismo. Aquí menciona básicamente 3 ocasiones en las que el rey mandó a confirmar la invitación a aquellos que estaban ya invitados con anterioridad. Pero estos simplemente no les importó. Pensemos un poco acerca de la importancia que puede tener una boda real. ¿Quién se atrevería a negarse a asistir a un evento tan importante? Pero en este caso fue así. Todos menospreciaron al rey y a su hijo, y simplemente dijeron que estaban ocupados y cada uno fue a sus labores. Pero no solamente sucedió esto, sino que estas personas dieron muerte a los mensajeros del rey. Pero, ¿cuál es el peligro de rechazar o cuál es el peligro de negarse a asistir a esta invitación? Aquí vemos que el rey dice que mandó a su ejército y destruyó a esta gente,
juntamente con su ciudad. ¿Cuál es la analogía en estos tiempos? Pues el Señor ha preparado un gran banquete y nos está invitando a nosotros. Bueno, ¿de qué grupo somos nosotros? ¿Saben? Aquí nos dice que el rey mandó a que inviten a toda la gente que en un principio ni siquiera estaba en la invitación. ¿Sí? A toda la gente de los caminos buenos y malos. Todos ellos en realidad fueron los que a la final asistieron a esa boda. ¿Saben? Nosotros pertenecemos a ese grupo. Y hoy en día el reino del Señor sigue esperando a estas personas, sigue invitando a todos aquellos que están perdidos, aquellos que están sin rumbo en este mundo. Y saben, nosotros somos utilizados también como mensajeros. Hay muchos que están todavía sin conocer acerca del Señor Jesucristo, sin conocer el plan de salvación. Saben, en este momento en que estamos celebrando la Cena del Señor, podemos recordar que el mismo Señor Jesucristo nos prometió que un día va a volver. Cada vez que nos reunimos, podemos darnos cuenta que hemos sido privilegiados al poder ser beneficiarios de un honor tan alto, de participar en ese banquete al cual el Señor nos ha llamado sin ser dignos. Y nosotros tenemos también la oportunidad de poder invitar a otros. Pero ¿de qué manera necesitamos nosotros llegar o ingresar a este banquete? Debemos hacerlo con toda nuestra predisposición, con toda nuestra reverencia delante de Él, reconociendo en primer lugar que no somos dignos. Todo lo contrario, somos pecadores indignos, pero por gracia somos también beneficiados de este privilegio. Y en esta ocasión que vamos a servirnos los símbolos, recordando ese sacrificio que el Señor Jesucristo hizo por nosotros, hagámoslo con esa reverencia. Quizás muchos se comparan a aquel hombre que estuvo en este banquete sin una vestidura apropiada. Quizás muchos de nosotros estamos simplemente asistiendo a un evento como este, de una manera religiosa, quizás con una vestimenta externa aparentemente apropiada, pero nuestro corazón, ¿cómo está? ¿Verdaderamente hemos creído en el Señor Jesucristo? ¿Verdaderamente le hemos entregado a Él nuestro corazón? ¿Le hemos entregado el control de nuestras vidas? Examinemos nuestros corazones. Y si no lo hemos hecho de esa manera, digámosle al Señor, reconociendo que somos pecadores indignos, digámosle que necesitamos ser limpiados, necesitamos ser salvos y queremos ser partícipes de estas bodas de una forma digna. Amén. Buenos días, mis hermanos. Antes de orar por el primer símbolo, que es el pan, les invito a leer algunos versículos de la Biblia. Por favor, hermanos, acompáñenme al libro de Isaías en el capítulo 53, versículo 4. La palabra del Señor dice así: Ciertamente llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Ahora, hermanos, por favor, acompáñenme a la primera carta en Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 24. La palabra del Señor dice así:
quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Por último, mis hermanos, acompáñenme a la primera carta de Corintios, en el capítulo 11, versículos 23 y 24. La palabra del Señor dice así: porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, y habiendo dado gracias, lo partió, y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo, que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Reflexionemos, hermanos. Los cristianos debemos recordar que el cuerpo de Cristo fue partido. La cena del Señor declara la dependencia que tenemos los cristianos de un Cristo resucitado para nuestra salvación. Oremos, hermanos. Bendito y amado Padre Celestial, le damos gracias por habernos dado a su Hijo amado, nuestro amado Señor Jesucristo, que vino y pagó todos nuestros pecados sin merecerlo. Padre Santo, le pido que bendiga este símbolo que es el pan, que representa el cuerpo de nuestro amado Señor Jesucristo. En nombre de Cristo amado Jesús. Amén. Hermanos, sirvámonos el pan. Buenos días, hermanos, para mí es un privilegio poder orar por el símbolo del vino, pero antes quisiera compartirles un pequeño pasaje que se encuentra en 1 Corintios capítulo 11 versículos 28 y 29. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa, porque el que come y bebe indignamente, sin discernir al cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Estos versículos nos dicen que debemos examinar nuestros corazones y debemos revisar nuestra relación con Dios. Debemos estar a cuentas con el Señor para poder ser dignos de beber de la copa. Oremos, hermanos. Padre, esta noche damos gracias por darnos este tiempo para saber más de usted y todo lo que quiere en nuestras vidas. También damos gracias por ese regalo tan grande que se llama salvación, porque nosotros, aún siendo pecadores, usted envió a su único Hijo a morir por nosotros. Pedimos que por favor usted nos permita ser dignos de beber de la copa, recordando lo que usted dice en aquella cruz. Damos gracias por todo esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén.
Amados hermanos, muy buenos días. Antes de orar quisiera compartirles un pequeño pasaje de las Escrituras que se encuentra en el libro del Éxodo, el capítulo 25, los versículos 1 al 2, donde dice así la palabra de Dios. Jehová habló a Moisés diciendo: Di a los hijos de Israel que tomen para mí ofrenda, de todo varón que la diere de su voluntad. De corazón tomaréis mi ofrenda. Oremos, amados hermanos. Amado Dios, queremos darte las gracias, Padre nuestro, por todas las bendiciones que hemos recibido de tu mano, Señor. Queremos también que tú prepares nuestros corazones para poder ofrendar generosamente, con amor, Padre, sabiendo que con esto también te glorificamos, Señor. Queremos que también sea para bendición de tu cuerpo, la iglesia, Señor, y que podamos, Señor, también contribuir con esto a las necesidades de las personas que más lo requieren, bendito Dios. Señor, recibe de nuestras manos, Señor, todo lo que tú nos has dado, Padre, para gloria y honra de tu nombre. Te alabamos y te bendecimos por todo esto. Te alabamos en nombre de Cristo Jesús. Amén.
Qué gozo saludarles, queridos hermanos y amigos, y darles la bienvenida al estudio bíblico de hoy en el libro de Apocalipsis. Estamos estudiando este libro, que es un libro tan importante para saber qué es lo que espera a este mundo y al universo entero antes del establecimiento del reino milenial del Señor Jesucristo. Para tener un punto de partida, me gustaría que vayamos a Apocalipsis capítulo 8, versículo 13, y ahí vamos a ver el relato de ese ángel que vuela por en medio del cielo, diciendo a gran voz: ¡ay, ay, ay de los que moran en la tierra a causa de los otros toques de trompeta que están para sonar los 3 ángeles! Esto se conoce como los 3 ayes. Un ay es una expresión que denota tristeza, denota pesar, denota desgracia. Eso significa que el sonido de la 5ª trompeta, de la 6ª trompeta y de la 7ª trompeta están acompañados de estos ayes. En lo que hemos progresado ya en nuestro estudio del libro de Apocalipsis, hemos visto ya los 2 primeros ayes, y lo que nos faltaría entonces es mirar el tercer ay, y ese ay va acompañado del sonido de la 7ª trompeta. Con esto en mente, quisiera que vayamos entonces a el capítulo 11 de Apocalipsis, al versículo 14. En el estudio bíblico anterior vimos hasta el versículo 13. Hoy nos corresponde retomar el estudio a partir de Apocalipsis 11, 14. Note lo que dice: el segundo ay pasó, he aquí el tercer ay viene pronto. Con estas palabras, Juan, el escritor humano del libro de Apocalipsis, está diciendo que todo lo que él ha escrito antes correspondía a los 2 primeros ayes, acompañados del sonido de la 5ª y la 6ª trompeta. A partir del versículo 15, entonces, va a mostrarnos el sonido de la 7ª trompeta, que va acompañada también del tercer ay. Entonces, al aproximarnos a nuestro estudio, Apocalipsis capítulo 11, versículo 15, debemos tomar en cuenta eso. Hasta donde hemos visto, notamos que, de acuerdo con las promesas y los pactos que Dios ha hecho con Israel, Él va a cumplir todo lo que ofreció a su pueblo. Para cuando sucede lo que encontramos en Apocalipsis capítulo 11, a partir del versículo 15, Israel ya habrá reconocido al Señor Jesucristo como su único, suficiente Salvador, y también como el Cristo, el Mesías tan prometido por Dios el Padre al pueblo de Israel. Esto obviamente va a generar absoluta oposición y total rechazo de parte de el anticristo, quien estará gobernando este mundo, y va a comenzar con una persecución atroz al pueblo de Israel. Así que vamos a ver que con el sonido de la 7ª trompeta, básicamente empieza ya a configurarse lo que conocemos como la segunda venida del Señor Jesucristo para establecer su reino milenial. Obviamente, varias cosas tienen que suceder antes que eso pase, y entre lo que vemos a partir del sonido de la 7ª trompeta, vamos a encontrar que esto desenlaza lo que se conoce como los 7 juicios de las copas. Y después de estos 7 juicios de las copas, es que el Señor Jesucristo viene en su gloria celestial para establecer su reino milenial. No sin antes, obviamente, dar el castigo bien merecido a todos aquellos que le han rechazado y aquellos que en aquella época estarán totalmente en contra de él. Muy bien, en lo que vemos del pasaje bíblico que nos corresponde estudiar el día de hoy, versículos 15 a versículo 19,
de Apocalipsis. Es un pasaje muy cortito, pero ahí vamos a ver que el juicio de la séptima trompeta, como mencionamos ya, incluye los 7 juicios de las copas que aparecen en detalle en Apocalipsis capítulo 16 y los eventos que conducen al establecimiento del reino mesiánico a partir del capítulo 20 de Apocalipsis. Entre ello, pues, la coronación de el Señor Jesucristo como Rey soberano, como gobernador soberano de aquel reino maravilloso. Eso está en Apocalipsis capítulo 19. En esta porción bíblica para nuestro estudio de hoy, básicamente vamos a encontrar 3 cosas importantes. En primer lugar, una aclamación celestial en el versículo 15. En segundo lugar, vamos a ver una adoración celestial, versículos 16 a versículo 18. Y en tercer y último lugar, vamos a ver la apertura celestial, capítulo 11, versículo 19. Fácil recordar entonces el diseño, el bosquejo de este pasaje bíblico. La aclamación celestial, la adoración celestial y la apertura celestial. Con esto en mente entonces vayamos a lo primero, la aclamación celestial. Mire lo que dice Apocalipsis 15:11. El séptimo ángel tocó la trompeta y hubo grandes voces en el cielo que decían: los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y Él reinará por los siglos de los siglos. Esto es lo que hemos llamado la aclamación celestial. Tan pronto el ángel hace sonar la séptima trompeta, dice el texto que hubo grandes voces en el cielo. Grandes voces en el cielo. La pregunta sería, ¿de dónde parten estas grandes voces en el cielo? Pues parten de todos los seres que en ese tiempo estarán morando ya en los cielos. Podríamos decir que son un infinito número de ángeles. Allí estará también la iglesia. Allí estarán también los 4 seres vivientes que aparecieron alrededor del trono de Dios en la primera parte del libro de Apocalipsis. Todos ellos explotan en un gran vocerío. Dice el texto que hubo grandes voces en el cielo. Eso debe ser algo fantástico en ese tiempo. Imagínese todos los seres vivientes en el cielo aclamando a gran voz, tan pronto se escucha el sonido de la séptima trompeta. Eso es algo impresionante. Seguramente ustedes habrán tenido la oportunidad de estar en algún evento donde todos los asistentes en gran número aclaman algo que ha sucedido y que es fuente de satisfacción. A mí me ha pasado. Yo recuerdo claramente en una ocasión, esto fue hace bastantes años atrás, cuando nuestro país, el Ecuador, clasificó por primera vez a un campeonato mundial de fútbol. Antes de esa clasificación, Ecuador tenía que jugar con Brasil y era un partido muy importante. Brasil, ustedes saben que es probablemente la primera potencia en el mundo en cuanto a lo futbolístico. Y yo recuerdo claramente que en aquella tarde yo tenía que hacer una gestión del ministerio en el cual servía en esos momentos en la radio HCJB. Ahí tenía que hacer esa gestión. Yo estaba sirviendo al Señor en el ministerio, la Biblia dice. Así que estaba trasladándome allá. Había estacionado mi auto y caminaba hacia HCJB. Los que conocemos la ciudad de Quito sabemos que hay una buena distancia entre ese sector y el Estadio Olímpico Atahualpa, donde Ecuador estaba jugando con Brasil. Y yo iba caminando y de pronto escucho un ruido tan ensordecedor a la distancia. Y obviamente se trataba de que Ecuador había metido un gol a Brasil. Y yo decía, estamos tan lejos y se escucha el griterío
de la gente, la aclamación de todos aquellos que estaban en el estadio, no sé, tal vez unos 35, 40 mil personas. Y yo me imagino cómo será en el tiempo que suene la séptima trompeta, cuando un número infinito de seres expresan aclamación en el cielo. Con razón que Juan describe esto como grandes voces en el cielo. Los ángeles, los creyentes, los seres vivientes aclamando, gozándose por lo que está sucediendo. A manera de contraste, recuerden que cuando termina el juicio del séptimo sello y se va a comenzar con los juicios de las trompetas, ahí en cambio acontece algo distinto, porque se produce un silencio sepulcral por media hora. Pero acá, previo al sonido o acompañando al sonido de la séptima trompeta, ya no hay silencio. Son grandes voces que provienen desde el cielo. ¿Y qué es lo que decían estas voces? Pues el texto dice que las voces decían: los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo. Aquí hay algo que debemos tomar en cuenta. En los manuscritos más antiguos, que son los manuscritos más confiables, no aparece reinos tal como está aquí en forma plural, sino que aparece en singular. Sería entonces: el reino del mundo ha venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo. ¿Por qué? Porque tan pronto suena la séptima trompeta, es un hecho ya que el reino de este mundo, gobernado por Satanás y por todos aquellos que están a su servicio, llega a su fin. El reino del mundo llega a su fin. Ha venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo. Hasta ese momento, Satanás estará como príncipe de este mundo, gobernando y reinando y haciendo su voluntad en este mundo. Pero eso va a llegar a su fin. Y el sonido de la séptima trompeta es lo que marca el comienzo de los eventos para la culminación del reino de Satanás. El reino del mundo ha llegado al fin. Todos los creyentes añoramos que algún día todo esto que es un desastre en este mundo termine. Y eso va a suceder. Y el sonido de la séptima trompeta va a ser lo que anuncia que eso va a pasar. El reino del mundo ha venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo. Otro dato interesante es que esa expresión ha venido a ser, en realidad en el texto en el que se escribió el Nuevo Testamento, es un verbo en un tiempo verbal que se conoce como aoristo. Eso significa una acción que del pasado. Es como si leyéramos de esta manera: el reino del mundo llegó a ser, ya es, de Cristo y de el Señor. Esto es lo que en profecía se conoce como un pasado para asegurar absolutamente lo que va a suceder en el futuro. Es como cuando decimos: ya es un hecho lo que va a suceder. Todavía no ha pasado, pero ya es un hecho. ¿Por qué? Solamente Dios puede estar en una posición de garantizar cosas así. Es un hecho. El reino del mundo llegó a ser del Señor y de su Cristo. Para Dios es como que ya ha sucedido. Obviamente hay ciertos eventos que tienen que pasar antes de que el Señor Jesucristo esté reinando en este mundo, pero a los ojos de Dios eso ya es un hecho. El reino del mundo ha pasado a ser un hecho de parte de el Señor. Eso habla de Dios el Padre y de su Cristo. Eso habla de el Mesías, el ungido. La palabra Cristo significa eso: Mesías o ungido. Y ahora va a ser Él quien va a reinar en este mundo según los planes de su Padre, que
aquí aparece como el Señor. Entonces, es un hecho absolutamente seguro. Por eso, esa declaración en forma de aoristo, como que ya hubiera pasado. Pero, por ser Dios quien lo declara, es algo que va a suceder en un futuro muy cercano a este momento que se está escribiendo esto. Pero para Dios ya es un hecho. Eso, entonces, es lo que vemos en el versículo 15. También termina este texto diciendo que Él reinará por los siglos de los siglos. Aquí aparece entonces al Señor Jesucristo, mostrando que tan pronto se establezca ese reino, el rey va a ser el Señor Jesucristo. Y Él va a gobernar para siempre y por siempre. Esa es una forma válida de traducir también cuando dice que Él reinará por los siglos de los siglos. Gobernará, reinará por siempre y para siempre. ¿Quién? Obviamente el Señor Jesucristo en el reino milenial. Eso vemos en Apocalipsis capítulo 21, desde el versículo 9 hasta Apocalipsis capítulo 22, versículo 2. Y también vemos que quien está como parte de la deidad también en ese reino es el Padre Celestial, el Señor que aparece en este texto. Eso podemos ver en Apocalipsis capítulo 21, versículos del 1 al 4 y también en Apocalipsis 22 del 3 al 5. Con toda propiedad podemos decir que en el reino milenial está reinando el Padre, pero está reinando también el Hijo porque son uno. Están formando parte de la deidad. Muy bien, eso es lo que vemos entonces en la primera parte de nuestro pasaje bíblico para el estudio de esta ocasión. Luego vayamos a la segunda parte a partir del versículo 16 hasta el versículo 18. Aquí encontramos una adoración celestial. Hemos visto ya la aclamación celestial, grandes voces desde el cielo que explotan en alabanza porque el reino del mundo ya es del Señor y de su Cristo. Luego de eso encontramos entonces la adoración celestial. Note lo que dice a partir del versículo 16. Y los 24 ancianos que estaban sentados delante de Dios en sus tronos, se postraron sobre sus rostros y adoraron a Dios, diciendo: Te damos gracias, Señor Dios Todopoderoso, el que eras, y el que eres, y que eras, y que has de venir, porque has tomado tu gran poder y has reinado. Y se airaron las naciones, y tu ira ha venido, y el tiempo de juzgar a los muertos, y de dar el galardón a tus siervos los profetas, a los santos, y a los que temen tu nombre, a los pequeños y a los grandes, y de destruir a los que destruyen la tierra. Aquí encontramos entonces la aclamación, la adoración celestial. Dice que esta adoración celestial es ejecutada por los 24 ancianos. ¿Quiénes son ellos? Pues son los mismos que están rodeando el trono de Dios, como vimos en Apocalipsis capítulo 4, versículo 4. De ellos también se habla en Apocalipsis capítulo 7, versículo 11, donde encontramos a estos 24 ancianos alrededor del trono de Dios, rindiendo adoración a la persona de Dios por diversos motivos. Ellos son los que se postran sobre sus rostros en adoración a Dios. Esta forma de postrarse sobre el rostro quiere decir literalmente acostarse boca abajo. Es una forma muy especial de adoración a la persona de Dios. Eso es lo que hacen estos 24 ancianos. No olviden también que al tocar el tema de los 24 ancianos en nuestro estudio de Apocalipsis 4, llegamos a la conclusión que ellos simbolizan a la iglesia del Señor Jesucristo, que está para entonces ya
en la gloria celestial, porque la iglesia ya habrá sido arrebatada de este mundo y ya estará en la presencia inmediata de Dios, ahí acompañando al Señor Jesucristo, y los 24 ancianos representan a ellos. Ahí estaremos nosotros, allí estaré yo, ahí va a estar también todo aquel que ha confiado en Cristo como su Salvador antes de el arrebatamiento de la iglesia. Qué maravilloso será estar allí representados por esos 24 ancianos postrados sobre sus rostros en adoración a la persona del Señor y de su Cristo. ¿Cuál es el motivo por el cual estos 24 ancianos están expresando esa sentida adoración celestial? Bueno, es por el agradecimiento a la persona de Dios. Eso es lo que dice el texto literalmente, que se postran sobre sus rostros y adoran a Dios diciendo: te damos gracias, Señor Dios Todopoderoso. Gratitud. ¿Por qué? Porque ha sido un sentir permanente desde que comenzó la iglesia hasta ese momento de que el reino del mundo deje de ser propiedad de Satanás y de sus secuaces y sea gobernado, y que el único que tenga que ver con el poder en ese reino sea el Señor Jesucristo. Finalmente eso está dándose, y por eso la iglesia, representada por esos 24 ancianos, están expresando adoración en gratitud a la persona del Padre Celestial. El agradecimiento va a Dios Todopoderoso. Todopoderoso es la traducción de una palabra en el idioma griego, la palabra pantocrátor, que literalmente significa aquel que es dueño de todo poder para ejecutar todo aquello que está de acuerdo con su carácter. Esa es la idea de todopoderoso o pantocrátor. Esta palabra también se puede traducir como altísimo, el Dios altísimo, el que está por encima de todo. También tiene la idea de omnipotente. Es el nombre para Dios que en el Antiguo Testamento aparece como El Shaddai, el Todopoderoso, o también el Todo Suficiente. Es ese Dios quien en su tiempo y a su manera va a hacer posible que el reino de este mundo pase a ser el reino del Señor Jesucristo. Y por eso Él recibe la adoración de estos 24 ancianos, quienes están postrados sobre sus rostros y representan a cada uno de nosotros los creyentes, a la iglesia en general. Bien, también se le describe a este Dios todopoderoso, el Pantocrátor, como aquel que era, dice el texto, aquel que es y aquel que ha de venir. El que eres, el que eras y el que ha de venir. En manuscritos más antiguos y más confiables solamente aparece la primera parte. El que eras, o el que eres y el que eras. El que eres pasado, el que eras, el que eres tiempo presente, el que eras tiempo pasado. No aparece la última parte que dice el que has de venir. ¿Por qué? ¿Sabe por qué? Porque para este momento el Señor ya está aquí, ya ha cumplido con lo que Él ha ofrecido. Por eso el agradecimiento en adoración solamente se menciona al que eres y el que eras, porque ya Él está, el reino ya está presente a los ojos de Dios. Es un hecho. Hay ciertas cosas que tienen que pasar, los juicios de las 7 copas, pero para Dios, por ser Dios, Él sabe que eso es un hecho. Y por eso se lo describe cuando se le expresa gratitud como aquel que eres y aquel que eras. Y termina diciendo, porque has tomado tu gran poder y has reinado.
acá también encontramos algo bien interesante. Dice que Él ha tomado por siempre, permanentemente, el reino. Eso indica tanto la autoridad para hacer algo como la capacidad para ejecutar. Eso es nuestro Padre Celestial. La forma verbal de esta parte cuando dice has tomado es una forma verbal que se conoce como un tiempo perfecto. Eso significa que Dios toma para siempre, a partir de ese momento, el control de todo. Y nunca, jamás va a ceder ese control a ningún otro ser. Por la eternidad, Él va a estar ejerciendo ese control. Qué gran Dios que tenemos, que en su tiempo y a su manera, Él va a hacer uso de su poder para reinar no solamente en este mundo, sino en el universo entero. Pero qué contraste, ¿no? Los 24 ancianos postrados sobre sus rostros en adoración a Dios, expresando la gratitud porque Él ha tomado su gran poder para reinar y lo va a hacer para siempre. Por contraste, fíjese el versículo 18. ¿Qué es lo que hacen las naciones? Y cuando habla de las naciones, está hablando de todo el mundo incrédulo en el mundo cuando esto pase. Ellos dicen que se airaron las naciones. Y por tanto, ¿qué es lo que hace Dios? Dice, tu ira ha venido. Esto me lleva a pensar en ese salmo muy precioso que aparece en el Antiguo Testamento y que muestra justamente cómo las naciones levantan sus puños en ira y en rebelión contra Dios, pero eso recibe la respuesta de Dios de una forma muy contundente. Mire lo que dice el Salmo 2 a ese respecto. Salmo 2 dice lo siguiente: ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se levantarán los reyes de la tierra y príncipes consultarán unidos contra Jehová y contra su ungido, diciendo: rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas. Esa es la reacción de las naciones. Sin reconocer que son nada delante de Dios, ellos se amotinan ante la presencia de Dios y piensan cosas vanas, vacías, huecas, y todos ellos se unen y se levantan los reyes de la tierra y juntos hacen sus componendas en contra de Jehová y en contra del Señor Jesucristo, el ungido. Y su propósito es: rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas. Pero ¿qué va a suceder? Observe el versículo 4. El que mora en los cielos se reirá. El Señor se burlará de ellos. Luego hablará a ellos en su furor y los turbará con su ira. Pero yo he puesto mi rey sobre Sión, mi santo monte. Y eso es exactamente lo que va a suceder en lo que estamos estudiando en Apocalipsis. Porque dice el versículo 18, se airaron las naciones. Noten cómo después de que pasa todo lo que Dios derramó en juicio, dice la palabra de Dios que los pueblos estaban tan asustados y temerosos, pero en lugar de dar gloria a Dios, ellos se rebelan contra Dios. Y cuando pasa el miedo, se llenan de ira, de furor. Esa palabra airaron significa eso. Se enfurecieron todas las naciones
la gente incrédula, contra Dios y contra el Señor Jesucristo. Dios, por tanto, derrama su ira sobre ellos. Por eso dice, tu ira ha venido, y el tiempo de juzgar a los muertos y de dar el galardón. ¿A quiénes? A tus siervos los profetas, a los santos y a los que temen tu nombre. Esto es lo que va a suceder en respuesta al furor de el pueblo gentil cuando vean que realmente ha llegado su fin. Satanás es derrotado y el Señor Jesucristo está presto a tomar el reino y gobernar en este mundo. Estas naciones se llenan de ira, se enfurecen. Son los testigos gentiles, las personas gentiles que de una forma hostil levantan sus puños contra Dios. Dice el texto que Dios responde diciendo, ha llegado el tiempo para que estas personas sean juzgadas. Es la respuesta de Dios, y ese juicio a estas personas incrédulas aparece ahí en Apocalipsis capítulo 6, versículos del 15 al 17, también más adelante en Apocalipsis capítulo 16, en lo que se conoce como el juicio de las copas. Juzgar a los muertos. Las personas que, siendo incrédulas, han muerto, no es que todo llega hasta allí y se acaba todo, no. Esas personas van a ser juzgadas. En Apocalipsis capítulo 20, versículo 15, vamos a ver lo que se conoce como el juicio del gran trono blanco. Y allí todos los muertos que salieron de este mundo sin haber recibido perdón de pecados de parte de Dios, van a ser juzgados por sus obras y van a ser lanzados al lago de fuego. Pero también va a haber un galardón para los que vivan. Ese galardón para los que viven en el tiempo que sucedan estas cosas que aparecen en el libro de Apocalipsis es no solo el preservar la vida, sino también el hecho de que ellos van a ser los que entran a estar como súbditos en el reino milenial del Señor Jesucristo. Aquí en el texto se refiere a ellos como los siervos de Dios, que son los profetas, que son los santos, los creyentes, y todos aquellos que tienen temor por el nombre de Dios. Eso quiere decir aquellos que se someten al gobierno, a la autoridad de Dios. Son los que temen el nombre de Dios, sin distinción de personas, porque el texto dice a los pequeños y los grandes. Y aquellos que estén vivos, cuando esto acontezca, ¿qué es lo que va a pasar? Ellos van a ser destruidos porque son los que destruyen la tierra. No olviden que cuando el Señor Jesucristo venga por segunda vez de este mundo, van a haber dos juicios que son bien importantes. En primer lugar, el juicio a Israel, del cual nos habla el libro de Ezequiel, en el capítulo 20, los versículos 33 a 38. Todos los judíos que estén vivos, cuando el Señor Jesucristo venga a reinar, van a presentarse a este juicio, el juicio a Israel. Aquellos judíos que recibieron al Señor Jesucristo durante la tribulación van a ser preservados en este mundo y van a entrar al reino milenial. Pero los judíos que rechazaron al Señor Jesucristo hasta que Él vino por segunda vez, van a ser sacados de este mundo. Aquí utiliza la palabra destruir. Eso no significa aniquilar. Van a ser sacados de este mundo para recibir el castigo eterno que merecen. Pero no solamente va a haber un juicio para los judíos vivos cuando el Señor Jesucristo venga por segunda vez, sino que va a haber un juicio también para los gentiles que estén vivos cuando el Señor Jesucristo venga por segunda vez a reinar. Eso se conoce como el juicio a los gentiles. De eso nos habla Mateo capítulo 25, versículos 31 a 46. Acá se nos habla entonces de que los gentiles que no recibieron a Cristo hasta que Él vino por segunda vez y que están vivos,
ellos van a ser sacados de este mundo, van a morir y van a recibir el castigo eterno que merecen. En cambio, los gentiles que recibieron a Cristo durante la tribulación, ellos van a ser preservados y acompañando a los judíos creyentes van a entrar también como súbditos al reino milenial de Cristo. Es el galardón, es el premio que Dios ofrece a aquellos que, confiando en el sacrificio de Cristo, lo reciben como Salvador. La salvación siempre es por fe, no es por obras. Estas personas que son preservadas para entrar al reino milenial de Cristo, no es que llegan a ese estado por ser buenos, llegan a ese estado por haber confiado en Cristo por la fe. Han recibido la gracia de Dios. La salvación siempre es por gracia, por medio de la fe. Fue en el pasado, es en el presente y será en el futuro mientras la salvación esté disponible para el pecador. No hay otra forma de salvación. Pero los que rechazan la oferta de salvación que es para todo el mundo, ellos sí van a ser sacados de este mundo para recibir condenación eterna. Como dice el texto, destruir a los que destruyen la tierra. Aquí tenemos entonces, hasta esta parte, lo que hemos llamado la adoración celestial. Hemos visto ya dos partes de este pasaje bíblico. En primer lugar, la aclamación celestial. Todos los seres en el cielo, a una viva voz, grandes voces, exclamando adoración, porque el reino de este mundo ha llegado a su fin y es un hecho que el Señor Jesucristo va a estar reinando después de eso. Y vemos también la adoración celestial, la iglesia toda redimida ya, representada por esos 24 ancianos postrados sobre sus rostros, adorando a Dios y diciéndole gracias, porque has tomado todo el poder que tienes y vas a reinar en este mundo por siempre y para siempre. Maravilloso. Y termina el pasaje bíblico con el versículo 19, la apertura celestial. Note lo que dice. Y el templo de Dios fue abierto en el cielo, y el arca de su pacto se veía en el templo. Y hubo relámpagos, voces, truenos, un terremoto y grande granizo. Acá vemos entonces la apertura del templo, la apertura celestial. Este no es el templo de la tribulación, de lo que hablábamos anteriormente en otro estudio bíblico. Es el templo del cielo. Es lo que sirvió de modelo para hacer el templo terrenal. Primero el tabernáculo, después el templo en Jerusalén, el templo que construyó Zorobabel, después el templo que hizo Herodes, aún para el templo que se construirá durante la tribulación. Todos ellos siguen un modelo. ¿Cuál es ese modelo? Ese modelo es lo que Dios dio a Moisés cuando le instruyó a edificar ese templo. Eso vemos en el libro de Éxodo, por ejemplo, en el capítulo 25, en el versículo 40. Note lo que Dios le dijo a Moisés respecto del templo. Éxodo capítulo 25, versículo 40 dice: mira y hazlos conforme al modelo que te ha sido mostrado en el monte. Entonces, cuando en Apocalipsis 11:19 dice que el templo de Dios fue abierto, se trata de la morada eterna de Dios. Esto es en el cielo. Es lo que sirvió de modelo para el templo, primero el tabernáculo, después los diferentes templos en la tierra. Ese templo también en el cielo tiene un lugar santísimo donde está la morada excelsa de Dios. Allí está el arca del pacto, porque dice, y el arca del pacto se veía en el templo. ¿Por qué en esta apertura del templo se hace referencia especial al arca, el arca del pacto? ¿Por qué? Porque eso garantiza que Dios es un Dios de pactos. Él hizo un pacto con su pueblo y Él va a cumplir con su pacto. Ese pacto indica protección para su pueblo,
para aquellos que temen su nombre. Ese pacto denota también que ellos son propiedad de Dios. Y el arca allí en el templo que está viendo en visión Juan denota eso. Dice, el arca de su pacto se veía en el templo. En el templo, el arca estaba en el lugar más interior, lo que se conocía como un lugar santísimo. Entonces, cuando se abre el templo en el cielo y Juan ve el arca, está contemplando al lugar donde está la morada misma de Dios. Y allí está un arca simbolizando el cuidado, la protección, la pertenencia del pueblo para Dios, ese pueblo con quien Dios hizo un pacto. Y tan pronto esto sucede, dice que la respuesta de todo el firmamento fue con relámpagos, con voces, con truenos y un terremoto y grande granizo. Esto es el presagio para lo que va a suceder con los juicios que tienen que acontecer antes que el Señor Jesucristo ya físicamente venga a este mundo para establecer su reino milenial. Pero eso va a ser tema de nuestros próximos estudios. Amados hermanos, hemos visto en esta mañana cómo lo que espera a aquellos que somos del Señor es algo grandioso, es algo maravilloso. Imagínense estar representados por esos 24 ancianos en adoración a Dios, expresando la gratitud, porque los reinos, o el reino mejor, de este mundo ha llegado a su fin y está por iniciarse el reino esplendoroso del Señor Jesucristo en este mundo. Qué privilegio para nosotros. Pero para aquellos que no han recibido a Cristo como Salvador, para ellos hay terror, es terrible. La muerte para nosotros los creyentes es simplemente un pasadizo a nuestra morada eterna, una morada gloriosa, una morada donde Dios va a enjugar toda lágrima de los ojos que estemos allí, donde no hay dolor, donde no hay tristeza, donde no hay sufrimiento, donde no hay enfermedad. Pero aquellos que mueren sin Cristo porque nunca lo han recibido como Salvador, a ellos les espera lo peor. No solamente castigo en un lugar de tormento conocido como el Hades, que luego va a ser lanzado al lago de fuego o el infierno. A ellos les espera eso. ¿Por qué usted todavía se resiste a recibir a Cristo como su Salvador? No ponga en juego su existencia eterna. Hoy mismo, abra su corazón. Reconozca que Dios le ama. Reconozca que por amor, Cristo Jesús tomó su lugar para recibir el castigo que usted merece por su pecado. Y recíbalo por la fe como su Salvador. Y no solo se librará de todo lo que va a suceder a futuro con los incrédulos, sino que disfrutará de todas las bendiciones, los galardones que tenemos nosotros los creyentes, nuestra vida eterna junto a Dios. Le agradezco por su atención. Ha sido un gozo para mí compartir este tiempo con usted. Que el Señor les bendiga. Amén. Bien, hermanos, un gusto poder estar juntos compartiendo este tiempo de la Cena del Señor, nuestro estudio bíblico, libro Apocalipsis, que cada vez se pone mejor, ¿no es cierto? Es bueno que podamos disfrutar juntos de este tiempo especial. Pues bien, hermanos, creemos nosotros como iglesia, siempre sabemos que somos una familia y es importante también dar algunos anuncios especiales como el que tengo que mencionarles en este día. Pues bien, queremos mencionar a toda la congregación de nuestro hermano Mateo Ortega. Él ha dispuesto en su corazón el hecho de poder prepararse para servir al Señor, así que va a realizar sus estudios bíblicos y teológicos en la Facultad Internacional de Teología, IPSTE, en la ciudad de Barcelona, en España. Así que nosotros estamos contentos, ha sido bueno que nosotros como ancianos, es interesante ver que hemos estado en su proceso en cuanto a su viaje
hemos sido testigos también de cómo Dios obró en su momento y ahora el Señor ha abierto puertas para que Él pueda viajar y continuar con su preparación bíblica y teológica. Él se ha acercado, nos ha comentado, nos ha tenido informados, ha pedido el consejo y eso es bueno ver cómo los hermanos se pueden guiar y pueden tomar en cuenta a la iglesia como parte esencial de su vida y de su crecimiento junto con los ancianos que somos los dos, hermano David y yo. Claro que a Mateo lo conocemos desde la cuna, así que es increíble ver cómo el Señor hace su obra en su tiempo con los chicos. Y eso nos anima mucho, animamos que también estos ejemplos puedan ser de buen testimonio para la iglesia y que podamos juntos comprometernos a orar por nuestro hermano Mateo. Eso es algo que no debemos olvidar. Así que nuestro hermano Mateo ha dejado saludos para ustedes, así que les dejo con Mateo. Buenos días, queridos hermanos. Grabo este corto video para informarles que voy a viajar a España para realizar mis estudios teológicos. Entonces quiero agradecer a la iglesia, quiero agradecer a cada uno de sus integrantes por su apoyo, por su amor y por sus oraciones que siempre han estado pendientes a mí. Quiero agradecerles ya que en las reuniones de oración, en sus casas, sé que han estado orando por esta situación, entonces quiero agradecerles muchísimo y decirles que les quiero. Y de igual forma quisiera que me ayuden orando por las necesidades que voy a tener allá, ya sea en el aspecto educativo o en la residencia que voy a estar, que sea Dios supliendo todas las necesidades que tenga allá. Y de igual manera, aunque esté lejos, voy a seguir orando por la iglesia y no quiero perder el contacto que tengo. Quiero siempre estar informado de lo que pase acá y también voy a mandar un informe yo de cómo estoy allá en España. Así que eso, mis hermanos, les quiero muchísimo y espero que estén bien. Gracias. Bien, Mateo, qué bueno tener tus saludos y seguro vamos a estar orando por tu vida. Como iglesia vamos a sostenerte en oración y esperamos que el Señor te lleve con mucho bien. Bien, hermanos, continuamos con los anuncios regulares que tenemos como cada semana. Lo primero que hay que tomar en cuenta es que el día martes a las 7 de la noche tenemos nuestro tiempo de estudio bíblico, objetivos y metas de la iglesia local. Estamos aprendiendo las bases bíblicas en la cual la iglesia, ¿no es cierto?, la verdad y la vida, nuestra querida iglesia, sostiene los principios escriturales en cuanto a lo que es esos objetivos, esas metas, y ya hemos visto lo que es la madurez cristiana, el crecimiento en la madurez cristiana, pero también ahora estamos hablando de evangelismo. Así que hemos visto temas bastante importantes y hemos confirmado lo que la palabra del Señor habla en cuanto a la salvación, en cuanto a proclamar el Evangelio. Así que le animo, tenemos muy buenas notas, tenemos muy buenas lecturas de refuerzo y va a ser bueno ver a los hermanos conectándose y siendo parte también de este ministerio que ayuda mucho al crecimiento en su vida cristiana. Así que le animo, martes 7 de la noche. Continuamos el día miércoles con nuestra reunión de oración. Hemos podido disfrutar de la compañía de hermanos que nos están visitando de diferentes países y también el hecho de saber que podemos orar juntos por las necesidades de la iglesia y también por estas cosas que son necesarias llevar al Señor para poder agradecerle y también pedirle que Él escuche nuestra oración por cada necesidad de los hermanos. No olvide de orar por cada uno de los hermanos y es bueno ver que ya hemos tenido una mejor asistencia los días miércoles. Recuerde que es a las 6:30 hasta las 7:30 ya podemos disfrutar de nuestro tiempo de oración. Pasamos al día viernes y recuerde que el día viernes, como todos los viernes a las 7 de la noche, nuestras hermanas tendrán su reunión de mujeres, el Ministerio de Damas tiene su reunión de mujeres y esto lo hacen todos los viernes. Así que invitamos a las hermanas, ¿desde qué edad? Desde los 12 años en adelante, todas, tanto estas adolescentes, estas jovencitas, las hermanas, todas están invitadas a participar de este tiempo especial de la reunión de mujeres. Así que le animamos, 7 de la noche del día viernes. Pasamos al día sábado y los chicos tienen su estudio de escuela dominical para los niños, ¿sí? En el aula a las 10 de la mañana. Así que chicos, anímense, los papitos animen a los chicos a que puedan participar de esta reunión de escuela dominical sábado 10 de la mañana. Y ahí pasamos al día domingo con nuestra cena del Señor y seguido nuestro estudio bíblico. Recuerde que comenzamos 10:30 y va a ser bueno que podamos estar reunidos. Hermanos, dentro de este anuncio es importante
decirles que nosotros los ancianos hemos visto la necesidad de cambiar un poco el formato de nuestra reunión. Así que vamos a echar mano de los recursos que tenemos, como la plataforma Zoom, en la cual casi nuestro estudio bíblico, las reuniones de ministerio están, y nuestra reunión de oración también, antes de olvidarme, están echando mano de esta plataforma Zoom. Y ha sido la reunión muy buena. Así que tuvimos una reunión vía Zoom, recuerda usted, en Navidad. Pero ahora estamos estimando tener nuestro culto ya por medio de esta plataforma a partir del mes de febrero. Así que es importante que tome en cuenta que vamos a estar juntos, pero vía Zoom, como la reunión de oración, como la reunión de ministerios. Y esto va a ser al mismo horario, 10:30 de la mañana, y vamos a continuar con lo que es la participación de los hermanos en la Cena del Señor, el culto, pero lo vamos a hacer a través de esta plataforma, que vemos que es bueno y así podemos vernos y podemos estar juntos congregándonos. Así que ya le vamos a avisar, la fecha tentativa para empezar este culto es el 14 de febrero, justo el Día del Amor, ¿no es cierto? Para estar juntos compartiendo el culto dominical por medio de la plataforma Zoom. Ya no va a estar pregrabado para que usted solamente lo vea, sino que ya vamos a conectarnos como nos hemos conectado en los diferentes ministerios. Así que desde ahora les estamos animando para que avancemos en esta reunión para el 14 de febrero. Sábado 14 de febrero será nuestra primera reunión por la plataforma Zoom. Mientras tanto, seguiremos a través de este culto pregrabado que lo tenemos para poder disfrutar hasta que el Señor nos permita llegar a esa fecha especial y ahí sí estar juntos y vernos nuevamente de forma un poco más personal, digámoslo así, ¿no? Aunque lo ideal sería estar en la iglesia. Pues bien, hermanos, nada más esos son los anuncios. Que el Señor les bendiga, cuídense mucho y oremos para que el Señor nos permita disfrutar de cada día. Un día a la vez hay que disfrutar del Señor y también de las cosas que Él pone en nuestra mano. Nada más eso, un abrazo a todos, chao.